en dos estados. Como ha dejado en claro el secretario Blinken a líderes del gobierno de Israel en su visita la semana pasada a la región, es necesario hacer más para ponerle coto a la violencia extremista contra los palestinos y hacer que los responsables sean procesados. Tenemos que asegurarnos que tanto los líderes israelíes como palestinos actúen para interrumpir el creciente nivel de violencia contra civiles. Tanto Israel como la autoridad palestina tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad y proteger a los civiles en la ribera occidental. Esto es crucial en este momento. Tanto israelíes como palestinos merecen esperanza, libre de violencia, intimidación y amenazas. Estados Unidos va a seguir trabajando para que esta visión se acerque más a la realidad. En ese sentido, ¿está usted diciendo que hoy o en este momento ya, desde que el anuncio salió en la última hora, ya se han impuesto restricciones? Hemos tomado medidas. Esto está teniendo lugar en el día de hoy y tendremos más en los próximos días. Anticipamos que estas acciones afectarán a decenas de individuos y potencialmente a sus familiares. Y para precisar, usted dice que esto también afecta a palestinos involucrados en violencia contra israelíes en la ribera occidental u otros lugares, me imagino. Pero los palestinos no están incluidos en el programa de exención de visas. Ellos pueden solicitar visas para venir a Estados Unidos. Bajo este programa no serían elegibles. ¿Cuál sería el impacto para un colono israelí implicado en violencia en términos de que pueda venir a Estados Unidos bajo el programa de exención de visas? No podrían hacerlo y le explicaré cómo funciona. Cualquier ciudadano israelí que en este momento tenga una visa para ingresar a Estados Unidos será notificado que la visa ha sido revocada. Un momento, no a todos los israelíes. Bajo el contexto de este programa, se les notificará que la visa ha sido revocada. Me pareció que era evidente. Sí, está bien, es bueno ser preciso. Se notificará que la visa ha sido revocada. Cualquier otro ciudadano israelí identificado bajo este programa, pero que no tenga visa, no recibirá notificación. Si quieren viajar a Estados Unidos y solicitan su visa o su permiso bajo esta, la solicitud será rechazada. Tendrían entonces que solicitar una visa y si han sido identificados bajo este programa, la solicitud sería rechazada. Y tiene eso implicaciones más amplias para aquellos que hayan cometido atrocidades sexuales en el 7 de octubre. ¿Tienen ustedes alguna evidencia que Hamas haya cometido actos de violencia sexual contra estadounidenses? Yo no voy a hablar de evidencia que podamos tener sobre el estatus de las personas en rehenes. Eso nos lleva a una política de larga data de no hablar sobre el estatus de rehenes o los detalles que tenemos sobre su paradero. Nos parece que eso no ayuda en los esfuerzos por traerlos de vuelta a casa. No estoy al tanto de estadounidenses que hayan sido víctimas del 7 de octubre. Es posible, pero no tengo esa información. Víctimas de asalto sexual. Viendo la presentación que se hizo ayer ante la ONU, esto fue algo terrible. Esperamos que esto le abra los ojos al mundo respecto a lo ocurrido el 7 de octubre, porque hubo evidencia de testigos, socorristas y otros sobre los actos de violencia sexual de Hamas contra mujeres y niñas ese día. Estados Unidos tiene razón para pensar que es posible que Hamas pueda haber continuado abusando sexualmente de los rehenes. Yo no voy a hablar de lo que sabemos sobre el estatus de los rehenes dentro de Gaza. Nos parece que eso no es productivo para nuestros esfuerzos por traerlos de vuelta a casa.
Ayer usted nos decía que el gobierno Biden apoya las investigaciones de Israel sobre este caso. ¿Puede decirnos más o darnos más detalles? Estados Unidos apoya este esfuerzo en forma moral o material. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a brindar asistencia. No sé si se va a presentar esta solicitud. Esto todo ocurrió dentro de Israel. Cuando uno piensa en este tipo de investigaciones criminales, Israel tiene plena capacidad de hacer esto, pero si piden asistencia, estamos dispuestos a ayudar de cualquier manera que sea útil. Los padres de Evan Gerstovich declaraban esta mañana que el presidente les había prometido hacer todo lo posible para traerlos de vuelta a casa y esencialmente se sienten decepcionados porque pareciera que el Ejecutivo no lo ha hecho. ¿Puede darnos más detalles? Yo vi esa entrevista. Esta familia está pasando por algo inimaginable. Creo que ninguno de nosotros que tenga hijos puede imaginarse esta situación de tener a un hijo cautivo, como es el caso de Evan, desde hace meses. Debió haber sido liberado hace mucho tiempo. Hemos presentado múltiples propuestas para su liberación, igual que en el caso de Paul Whelan. Hemos estado discutiendo este tema con aliados y socios que pueden ayudarnos. No transcurre una semana sin que haya intensa actividad para traer a Paul y a Evan a casa. En semanas recientes hemos presentado otra propuesta significativa para obtener su libertad. Esa propuesta fue rechazada por Rusia. Nunca debieron haber sido aprehendidos y no tendríamos que presentar estas propuestas, pero hemos presentado numerosas propuestas, incluyendo una bastante sustancial en semanas recientes. No hay mayor prioridad para el secretario de Estado o el presidente. ¿Nos puede dar más detalles? No puedo. Hemos presentado una serie de propuestas para obtener la liberación y siempre nos rehusamos a dar a conocer detalles. Esta propuesta en semanas recientes ha sido significativa y fue rechazada por los rusos. Pero esto no nos va a disuadir de seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para traerlos de vuelta. ¿A qué nivel se presentó esta propuesta? No voy a dar detalles. Hemos insistido en la importancia de este caso a través de múltiples canales con el gobierno de Rusia. No voy a dar detalles sobre cómo nos comunicamos con ellos, pero tenemos maneras de comunicarnos y de presentarles nuestras ofertas y esperamos obtener su liberación. ¿Ha habido comunicación entre el secretario y Lavrov desde su último encuentro? No. ¿Esta nueva propuesta en semanas recientes fue solo por Evan o también incluía por Whelan? Ambos. Es para traerlos a ambos de vuelta. Siempre hemos dicho que no queremos dejar a ninguno atrás, queremos que ambos vuelvan a casa. Cuando dice que los rusos lo han rechazado, ¿se han negado a interactuar con Estados Unidos o han analizado la propuesta y han dicho esto no es aceptable? No voy a dar todos los detalles de nuestros intercambios con el gobierno de Rusia. Recibieron la propuesta y la rechazaron. No es cuestión que no hayan respondido. Rechazaron la oferta presentada. ¿Pudieron interactuar con ellos directamente? No voy a dar más detalles. La propuesta contenía algún otro elemento. Esta es una propuesta concerniente a Paul y Evan, dos estadounidenses que consideramos indebidamente detenidos. Nos estaban hablando la semana pasada sobre otros cautivos
Dicen que a Estados Unidos no le importan. Primero que nada, nos importa mucho su caso, la seguridad de todos los estadounidenses en el extranjero. Estamos siguiendo este caso muy de cerca, estamos muy preocupados respecto a la detención previa al juicio. Vamos a seguir trabajando. No hemos hecho otras determinaciones sobre este caso. Cuando usted habla de propuestas, dice que Estados Unidos ha ofrecido liberar a gente o conmutar sentencias a personas en Estados Unidos. Agradezco el intento. Cuando digo una propuesta, presentamos una propuesta. Entiendo la pregunta. No voy a dar más detalles. No sé si nos puede decir, pero yo no voy a discutir las conversaciones con las familias. Estas siempre las mantenemos confidenciales. Nunca damos los detalles, simplemente decimos que estamos en contacto con las familias, pero no damos los detalles de esas conversaciones. Radio Free Europe y Radio Liberty informaban ayer que esta detención se produjo a menos de 2 semanas. Al-Shul fue detenido en octubre, hace más de 6 semanas, porque no ha habido contacto con el Departamento de Estado. Cada caso es diferente, las circunstancias son muy claras, hemos podido analizarlos. Recuerden que no estamos analizando solamente un caso individual. Estamos hablando, entre otras cosas, de cómo está siendo tratado un individuo en comparación con otros individuos acusados bajo los mismos cargos. Tenemos que hacer esas determinaciones y no se puede extrapolar los detalles de un caso para aplicarlos a otro y asumir que la conclusión va a ser la misma y los lapsos van a ser los mismos. Estamos trabajando con la información a nuestra disposición, la estamos comparando con otros casos. Hay múltiples elementos de información, algunos son conocidos por el público y hacemos nuestras determinaciones. Como he dicho, respecto a este y otros casos, la determinación de una detención indebida, aquí no ha habido una determinación hasta el momento. Eso no es indicio de que no se haga en el futuro. Cada caso es analizado y hacemos nuestras evaluaciones en base a los hechos y en base a la ley. ¿Ha tenido oportunidad el secretario de responder a esto? A esta carta apenas la recibimos ayer. Y volviendo al tema de las sanciones, ha habido un repunte en incidentes en la ribera occidental, especialmente en los meses previos al inicio de este conflicto. Corrígame si me equivoco, pero esta es la primera vez que Estados Unidos sanciona a colonos extremistas. ¿Por qué ahora? Considerando el considerable repunte en la violencia. Hubo un repunte de violencia antes del 7 de octubre. Ha habido un incremento significativo del ya elevado nivel de violencia desde el 7 de octubre y le responderé refiriéndome a lo primero que hemos hecho, como es enfatizarle al gobierno de Israel que Estados Unidos considera que deben hacer más para ponerle coto a la violencia de los colonos extremistas. Esto lo hemos planteado en múltiples conversaciones con el gobierno de Israel. La Casa Blanca lo ha dicho, el mismo presidente se lo ha expresado al primer ministro Netanyahu en sus conversaciones. El secretario lo ha planteado tan recientemente como la semana pasada en Israel. Y en todas esas conversaciones hemos dejado en claro que si bien esperamos que el gobierno de Israel actúe, Estados Unidos está listo y dispuesto a tomar las medidas pertinentes si ellos no hacían lo que tenían que hacer.
Así que no hemos visto suficientes acciones del gobierno de Israel para procesar a los responsables. Han tomado, sí, algunas medidas, han detenido algunas personas, pero hemos insistido en que cuando hay pruebas, los casos deben ser procesados legalmente. Esto no obvia la necesidad de que el gobierno de Israel tome las medidas que sean pertinentes. Y como seguimiento, 15% más o menos de los colonos israelíes tienen ciudadanía estadounidense. Esto, ¿hay alguna forma de hacer que los israelíes estadounidenses que caigan en esta categoría y hayan cometido actos de violencia vayan a ser procesados? Primero que nada, con respecto a esta política que estamos anunciando, no podemos establecer una prohibición de visas para ciudadanos estadounidenses porque no la requieren. Estamos hablando de colonos de cualquier otra nacionalidad. Tercero, me han preguntado a veces si nosotros vamos a tomar nuestras propias medidas legales. Obviamente esto no le compete al Departamento de Estado, sino al Departamento de Justicia. Así que no interpreten mi falta de comentarios sobre esto como que no se esté haciendo nada, algo que no comento desde el podio. Si alguien cayera en esta lista, van a identificar individualmente a personas. Por ley no podemos identificar a personas sometidas a restricción de visas. Hay tres elementos que usted mencionaba ayer. Decían que asumen que Hamas no quería liberar a las mujeres por temor a que hablen de violaciones o violencia sexual. Bajo esta lógica, Hamas no las va a liberar nunca. Esperamos que Hamas ponga en libertad a todos los rehenes, especialmente a las mujeres y a las niñas. Han liberado a algunos rehenes, otros los siguen reteniendo, incluyendo mujeres y niñas. Ellos habían dicho que lo iban a hacer durante la pausa, después cambiaron de parecer. Esperamos que los dejen en libertad. Ayer se decía que Hamas tenía armas escondidas en iglesias. Quise decir mezquitas. Not supplied by the U.S. government, but ample public evidence of them having fought of them having concealed weapons and hid their terrorist evidencia de arsenales ocultos en estas edificaciones y que han lanzado ataques terroristas desde mezquitas en Gaza. En cuanto al genocidio, ustedes decían que tienen una definición clara de lo que es el genocidio. Me imagino que no tiene connotaciones políticas. Es la definición internacional de genocidio. ¿Por qué a Estados Unidos le ha tomado décadas pronunciarse sobre el genocidio en Armenia? Yo no voy a hablar de determinaciones que se hicieran antes que yo asumiera mi cargo. Comprendo, pero nuestra determinación no se basa en parámetros políticos. Yo no dije eso, lo dice usted. Thank you so much. I have two questions. One is on the counterterrorism report for 2022. En cuanto al reporte sobre terrorismo, The government, with assistance from the USA, have been actively combating militants, leading to a decrease in terrorist incidents in Bangladesh. ha habido una The campaña concern raised that the political violence prior to the general Bangladesh, election is perceived pero ha habido un as a repunte en la potential violencia risk política for antes de the las elecciones y esto se percibe resurgence como of militant groups. What is your el opinion? potencial Can you surgimiento suggest de any plan to assist the government in this point? este tipo de acciones políticas, algún plan para ayudar en este sentido. Hemos dejado en claro que queremos unas elecciones libres, justas y pacíficas en Bangladesh. Esa sigue siendo nuestra política y sigue siendo el foco de nuestra política del gobierno de Bangladesh. Estoy hablando de terrorismo, no de las elecciones. Comprendo. Dimos a conocer un reporte en los últimos días. No tengo comentarios adicionales. Thank you, Matthew.
A few questions. One, what's the State Department's Matthew, view on the current ¿cuál es outbreak la that's perspectiva del affecting Departamento de Chinese Estado children? Will the sobre State Department la situación support Republicans' de call niños for a en travel China ban on China? So we will y continue la to monitor the proscripción de situation viajes closely desde and China? provide important Estamos updates should the dándole situation seguimiento a esta changes. I would situación y say, vamos a dar for now, actualizaciones I would según refer sea you necesario. to the CDC Por lo for pronto, updates on respiratory lo illnesses in remitiría the PRC. a los At CDC this point, the CDC has para said pronunciarse publicly it sobre does not have los brotes de estas any enfermedades evidence that it's a novel respiratorias en pathogen. China. And reportedly, No hay evidencia que Republican se trate de senators are struggling to un reach an agreement patógeno with Democrats nuevo. on funding for border security, which is a contingency for the En cuanto al GOP tema de la Congress's seguridad support for further fronteriza, funding for Ukraine. Is the una department worried that condición funding for necesaria Ukraine para won't los be allocated republicanos by the end para of the aprobar year, los fondos para as it is Ucrania? set to run out ¿Piensan que habrá una according to solución OMB? antes del We final have del made very año? clear at Hemos every dejado level of en this claro administration a todos los that niveles Congress del needs to gobierno act to, que el gobierno tiene que actuar. fund security assistance to Ukraine, El Congreso to tiene que fund actuar para economic aprobar los assistance fondos para to asistencia a Ukraine, Ucrania, to fund not just security assistance to Israel, no but solamente la humanitarian asistencia de assistance to the seguridad para Palestinian Israel, sino people, también la which we asistencia have been humanitaria para el providing and pueblo we want to palestino, provide more. lo que hemos estado We are at the brindando. bottom of the barrel when it comes to our Estamos ability to provide llegando al security fondo de assistance nuestra to Ukraine. capacidad de brindar Ukraine is about asistencia to de enter what seguridad we a know will be a Ucrania. very difficult Ucrania winter. está We've por seen entrar Russia a launch un attacks on critical, invierno que se Ukrainian anticipa será bastante infrastructure crudo. that they use to, Ustedes han enable visto people los to keep their ataques homes, contra during the winter. infraestructura So, ucraniana it is our para position brindar in calefacción this durante el invierno. administration that we need to La stand posición by de our este partner gobierno es que at this difficult tenemos time. que We need to seguir continue to junto support con them nuestros in aliados en their este fight momento de against Russia, dificultad. and we hope Tenemos que that seguirlos the US apoyando en la Congress will lucha be there contra as Rusia y well. esperamos que el Lastly, is Congreso there any también evidence responda. that U.S. funding ¿Hay of alguna UNRWA evidencia contributed to the October 7 attacks que by Hamas? No, there is not. acciones de Estados Unidos hayan contribuido a los Thank you. ataques de Hamas? No. Ukraine. Can you please comment Y sobre on the Secretary Ucrania. will appear on the Hill today to brief the members on the aid to Ukraine? So the secretary is on the ¿Se Hill le va a today. He informar a met, miembros del Congreso sobre la or asistencia I think para he's- Ucrania? he's either meeting right now or just concluded a meeting with, La members of the reunión House of está Representatives. en After marcha that, o there's a meeting acaba de with all concluir. senators. It's the secretary as Habrá well as una other reunión en la members Cámara de of the Representantes cabinet con who are senadores o making the otros case miembros del for why this gabinete, supplemental is so critical, hablando de por qué es not crucial just tener el for the crédito future of adicional, Ukraine, but for the no United solo para el States futuro de interests as Ucrania, well. sino As we también have always made clear, it is a critical para national los security intereses de interest Estados of the Unidos. United States to help Esto Ukraine es defend de interés itself para against Estados Unidos Russia's ayudar a aggression. Ucrania a The defenderse secretary is up de making that las case. We will agresiones de continue to make Rusia. that case in the coming El days. secretario We está have just a insistiendo en few este weeks punto, lo until vamos the a end seguir of the year, haciendo. and we hope Nos quedan that algunas Congress will semanas act, hasta el final del año y as esperamos que el quickly as Congreso Next, move actúe to cuanto Azerbaijan, antes. if I may. Yeah. Following yesterday's announcement of the Secretary's trip to Azerbaijan, he En cuanto al viaje del secretario a Azerbaiyán, 3 weeks ago, and he made the case that there will be, new hace algunas semanas él hablaba en el Capitolio de la visita a Azerbaiyán. Don't, let's say, solve the Karabakh conflict. The fact that he is headed to Azerbaijan, is this a El departure hecho de from que esté newly haciendo este viaje ahora announced policy? Not at es un all. alejamiento We de never la said that we're política not previa de going to Estados continue to Unidos. engage with No, Azerbaijan. That would nunca be, dijimos que dejaríamos de against our interactuar con interests as the Azerbaiyán. United States Eso of America. We no think it would be against the interests of peace and estaría en security in the concordancia region for us con to nuestros just intereses drop all of our diplomatic para la paz y la engagements seguridad en la with, región si Azerbaijan. We suspendiéramos continue to engage contactos directly diplomáticos with con both Azerbaiyán. Azerbaijan Seguimos and trabajando Armenia con to Azerbaiyán y con make clear, Armenia for example, in the case of para dejar en Azerbaijan, claro, where we por have ejemplo, en el caso de concerns, we've been Azerbaiyán, concerned, with cuáles the son recent nuestras trend of preocupaciones. detaining journalists. Nos preocupa la We continue to urge reciente them to tendencia a respect the human detener rights and fundamental periodistas. freedoms of all. So Los something instamos that a que I've spoken to respeten from this podium, los derechos in the past. fundamentales And de we also todos continue to engage with y them to seguimos urge them también to trabajando seek, con ellos a para durable instarlos peace with a Armenia, and que that's busquen something that will una continue to be a paz focus of our perdurable diplomatic con engagements. Armenia. Will the Ese Secretary seguirá raise siendo the el case foco in de Ankara nuestra tax actuación on against diplomática. independent reporters during his visit in Azerbaijan? I do not want to preview the Pregunta comments. He's there. I intérprete. think he's getting there tonight. He has meetings No le puedo tomorrow. I comentar, should not él está allí, preview tiene private reuniones hoy y diplomatic mañana, conversations no before voy they a happen. adelantarme But I will say that a human rights is conversaciones always diplomáticas on the privadas, table pero el for the tema de United los States derechos of humanos America when we have siempre these está planteado engagements. por Estados Unidos Yeah, go ahead. en estos encuentros. I wanted to ask first about Ukraine, just following up on that. Has the US given any assurances to Zelensky Estados that Unidos funding will ha continue, recibido or alguna it can give any o kind le of ha dado support alguna if the garantía a supplemental Zelensky doesn't que pass? puede seguir So one of contando the con things ayuda about si no se aprueba el crédito adicional. the Ukrainian government is they are Un very elemento sophisticated observers of importante the US political respecto system al now.
gobierno de Ucrania. Ellos son bastante sofisticados observando los aviones del gobierno de Estados Unidos. Creo que no hay duda del apoyo del Ejecutivo a Ucrania y no hay duda sobre el apoyo del Legislativo a Ucrania. Si esto se somete a votación,
pensamos que sería aprobado. El presidente Zelensky ha interactuado directamente con miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Creo que ellos pueden hacer sus propias determinaciones respecto a cuál es la situación en el Congreso, pero es crucial que el Congreso actúe. No podemos seguir costeando la asistencia a Ucrania sin apoyo del Congreso. Estamos llegando a tope en límites estatutarios. Vamos a agotar los recursos disponibles en las próximas semanas, así que necesitamos una actuación del Congreso cuanto antes. Y en cuanto a los incidentes navales en el Mar Rojo, se ha hablado de una posible fuerza de protección para la navegación en el Mar Rojo. ¿Con qué países se ha hablado de esto? No tengo ninguna actualización que darles de las últimas 24 horas. Esta es una conversación continua con nuestros aliados y lo que decía el asesor de seguridad nacional es que estos ataques de los Houthis contra la navegación internacional no solamente deben ser un tema de preocupación para los países de la región, sino para el mundo entero, porque esto es una amenaza para la economía global. Por aquí circulan buques con productos para todo el mundo, así que vamos a trabajar con nuestros aliados y socios para tener una respuesta coordinada. ¿Hablan de aliados occidentales? Recibiremos con beneplácito el apoyo de cualquiera en este caso. El secretario de Defensa decía que Israel solo puede ganar en Gaza si se protege a los civiles. Los más afectados por ahora son los civiles, niños y mujeres. ¿Significa eso que Israel está perdiendo y dónde o cómo va a terminar esta guerra? Yo no derivaría esa conclusión de lo que dijo el secretario de Defensa. Él estaba haciendo una analogía respecto a lo que han dicho otros en el Ejecutivo. Demasiados civiles han muerto en Gaza. El secretario Blinken ha indicado que Israel tiene que hacer más para proteger a los civiles. Ese fue el foco de nuestro viaje a Israel la semana pasada. No puedo hablar de lo que es el secretario de Defensa porque ellos tienen su propio portavoz, pero la forma en que actúa Israel en este conflicto cuenta y dejaré que ellos hablen de eso. En cuanto a pronósticos, yo no puedo hacerlo. Entre ayer y hoy hablé con mi primo en Gaza, no tiene nada que ver con Hamas, y me decía, tenemos hambre, no tenemos agua ni alimento para mis hijos o mis nietos. Decía que cualquier cosa es un blanco. Ustedes hablan de un futuro en Gaza. Gaza va a desaparecer del mapa. ¿De qué habla? Pueden considerar por un momento qué pasaría si ustedes estuvieran en esa situación. ¿Qué harían? Primero que nada, permítame decirles que lamento escuchar esta historia de sus familiares. Sé que es sumamente difícil y lo lamento. Lo que está haciendo Estados Unidos para encarar esta situación es, primero que nada, dejándole en claro a Israel que no queremos ver que esta campaña se desarrolle en el sur en los mismos términos que en el norte. La campaña en el sur se reanudó después de la pausa. Es muy pronto para decir hacia dónde van las cosas, pero sabemos que las condiciones para los civiles son extremadamente difíciles. Estamos trabajando con el gobierno de Israel a todos los niveles para incrementar el nivel de asistencia humanitaria que ingresa para que la gente pueda contar con alimentos y agua. Estamos trabajando con UNRWA, la Agencia para los Refugiados de la ONU, para que
los refugiados estén protegidos y no sean un blanco. El nivel de asistencia que está llegando en este momento no es suficiente. Debe aumentar y lo hemos dejado en claro ante el gobierno de Israel. La cantidad de combustible que está ingresando no es suficiente y también hemos insistido en eso con el gobierno de Israel. Y lo vamos a seguir haciendo a todos los niveles para poder enfrentar el sufrimiento por el que están pasando sus familiares y tantas otras personas en Gaza. No hay forma en que yo pueda estar aquí y hacer pronóstico de esa índole. El Wall Street Journal informaba de planes de anegar los túneles de Hamas inyectándoles agua del mar. ¿Han considerado el efecto de esto en los edificios? Yo no voy a comentar sobre reportes de acciones que pudiera adoptar el gobierno de Israel. Creo que no sería apropiado para mí hacerlo. Le puedo decir, sí, que en todas nuestras conversaciones con ellos los hemos instado a que tomen en cuenta las necesidades humanitarias, los imperativos humanitarios para tomar estas decisiones. Usted dice que no se está haciendo lo suficiente en este momento en términos de asistencia humanitaria para Gaza. ¿Significa eso que el gobierno de Israel no está haciendo lo suficiente? No hay suficiente combustible, agua o alimentos. Están llegando casi 100 camiones, llegaron casi 100 camiones al día. Estamos trabajando con el gobierno de Israel para que permitan el ingreso de más camiones. Entonces esto depende del gobierno de Israel, correcto. Y volviendo al tema de los civiles, el secretario Blinken estuvo allí, estuvimos con él. Él enfatizó que no quiere que el sur de Gaza termine igual que el norte. Usted dice que es muy pronto, pero ¿cuándo cree usted que se puede hacer una evaluación? ¿Cuánto tiempo va a esperar Estados Unidos? Creo que no le puedo ser específico en ese sentido. Hemos visto cómo han manejado la campaña y he visto algunas diferencias entre la campaña en el sur y la campaña en el norte. Hay combatientes de Hamas entremezclados con áreas civiles. Ellos están identificando zonas específicas donde saben que hay elementos de Hamas y quieren ir en pos de estos sujetos y le están pidiendo a la gente que salga de esas áreas. Esa es una diferencia de lo que vimos en el norte. Es diferente de cómo se desarrolló la campaña en el norte. Pero permítame terminar. Dicho esto, el punto que hacía el secretario es que lo importante no es solo las intenciones, sino los resultados. Llevamos 4 días en esta campaña, es muy pronto para derivar a conclusiones definitivas, pero vamos a seguir observando qué está ocurriendo y seguiremos insistiendo en que se haga todo lo posible para minimizar el daño a civiles. Y cuando tengamos que hacer observaciones, lo haremos como hemos hecho desde el comienzo del conflicto. ¿Tienen alguna expectativa de que en los próximos días pueda haber un cambio de tácticas? ¿Anticipan ustedes que vayan a usar menos ataques aéreos y más operaciones terrestres puntuales? ¿Y cree usted que la operación en su conjunto será diferente y que pudiera haber una reducción en la tasa de muertes? No creo que sea apropiado que yo haga comentarios sobre cómo sería una campaña militar, recursos aéreos o terrestres. Esas son decisiones del gobierno de Israel. Yo no debería hablar de eso desde aquí.
podemos hablar de la forma en que desarrolla sus operaciones. Usted dice que es muy pronto para tomar una decisión definitiva, pero ¿qué pasa con una decisión preliminar? Ciertamente ustedes han visto suficiente en los últimos 4 días para derivar conclusiones de si los israelíes están cumpliendo con sus compromisos, no solo en intenciones, sino también en cuanto a resultados. No estamos pidiendo una evaluación final o provisional, pero esto lleva ya varios días. Ciertamente deberían poder determinar si lo que han visto hasta ahora satisface esos estándares. Voy a tratar de dividir esto en 2 partes. En cuanto a los ataques aéreos, yo no puedo evaluar estas operaciones militares o las ocurrencias en los últimos días. Es muy difícil hacer eso cuando no se sabe cuáles son los objetivos de esos ataques. Uno no sabe cuál es el daño colateral de un ataque en particular. En cuanto a otros aspectos de la campaña, ustedes han visto cómo han tomado estas medidas que he mencionado, y esto es una mejora con respecto a lo que hicieron en el norte. La Agencia de los Estados Unidos para los Refugiados ha hablado que se requiere más asistencia humanitaria, que requieren de más agua y alimentos. En ese sentido, pensamos que Israel no está haciendo suficiente. Deberían hacer más para permitir el paso de asistencia humanitaria. 100 camiones por día no bastan. 70.000 litros de combustible por día no es suficiente. En cuanto a estos 2 puntos, en cuanto a la asistencia humanitaria y los camiones. Los camiones llevan agua, alimentos, medicinas y combustible. Ustedes piensan que no se ha hecho suficiente en este momento, pero al hablar de ataques aéreos, dicen que no están listos para hacer una determinación. No obstante, el mensaje del secretario y del presidente de los israelíes durante el fin de semana fue que no queremos ver que se repita lo ocurrido en el norte en el sur. Y tal cosa sería ataques aéreos. Un par de cosas. Número 1, nunca ha sido nuestra política el que Israel no deba realizar ataques aéreos. Solo lo estoy dejando en claro. Hay objetivos militares legítimos que tienen derecho a ir en pos de los mismos. Yo no puedo comentar sobre ataques específicos. Es difícil hacerlo desde aquí. Permítame terminar. Permítame terminar mi respuesta. Yo le puedo hablar de los camiones y de los alimentos porque tenemos estadísticas claras sobre lo que se requiere en Gaza. Sabemos cuánto combustible necesitan. La cantidad que están recibiendo no es suficiente. ¿Pero no tienen estadísticas sobre ataques aéreos o el daño causado? Hay 2 formas de ver eso. La evaluación de ataques específicos o ver la totalidad de la campaña. A 4 días de esta campaña creo que es demasiado pronto para derivar conclusiones. Como ha dicho el secretario, vamos a seguir observando esto. Pero han llegado a la conclusión de lo que piensan en los primeros 4 días. Yo he delineado algunas de nuestras conclusiones, otras requieren más tiempo. Pero vamos a ser muy claros con el gobierno de Israel y dónde pensamos que debería haber mejoras. Sobre este tema de las zonas seguras o como lo quieren llamar, al parecer esto está creando más problemas humanitarios porque estamos hablando de lugares, espacios muy estrechos. Esto está complicando las cosas y están desplazando a toda esta gente. Este es un problema sumamente difícil de resolver.
Y todo esto nos lleva al hecho que Hamas sigue escondiéndose detrás de los civiles en vecindarios civiles, bajo las escuelas, los hospitales y mezquitas. Esta es la naturaleza del problema. Israel tiene el derecho a realizar campañas militares para evitar que lo ocurrido el 7 de octubre se repita y tratar de eliminar a los que complotaron para lanzar los ataques del 7 de octubre. Ellos se esconden detrás de los civiles, así que no es aceptable atacar una zona sin darle una opción a los civiles. Hay que realizar las campañas militares de manera legítima. Lo que no queremos ver son desplazamientos masivos como lo vimos en el norte. Tiene que haber algún tipo de desplazamiento provisional o habrá un mayor número de bajas. Queremos que esto se haga de la manera más humanitaria posible y llevar más asistencia humanitaria a la región. Pero es un problema terrible, muy difícil de resolver y estamos buscándole una solución del mejor modo que podemos. Pero aquí estamos en medio de una guerra. Israel se enfrenta a un adversario singular. Si ustedes piensan en otras guerras convencionales, las Fuerzas Armadas no se esconden detrás de o por debajo de los civiles. Le han pedido a Egipto que abra el cruce de Rafah para los civiles palestinos que busquen huir. Esta es una pregunta complicada. Hay numerosos palestinos que han salido vía Rafah. Se ha evacuado a heridos para que puedan recibir asistencia médica fuera de Gaza. Pero lo que hemos escuchado de los líderes palestinos y de otros en la región es que ellos no quieren que el pueblo palestino salga de su tierra o sea desplazado. Obviamente hay un largo historial en este sentido. La política de Estados Unidos es que el pueblo palestino no debe ser desplazado y por eso queremos llevar asistencia humanitaria a Gaza. El Ejecutivo sigue pensando